y tenemos ya a Pepe Rebeles, que saludamos a nombre de Vicente, que hoy está enfermo de gripe, no pudo venir Pepe, y César se me hace que también anda de vago por ahí. Bueno, Vicente está enfermo, César debe andar de vago, pero aquí estamos tú y yo. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Paco, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y bueno, a distancia le mandamos saludos a Vicente y a César. Oye, y también a Toño Ruiz le corresponde el saludo que me envió, porque yo sé que va a estar allá a las 11. Entonces, a tus órdenes, Paco, y a los de la audiencia. Pepe, te voy a decir algo primero con una pregunta que hice, bueno, a una afirmación que yo hice. Yo digo que Hernán Bermúdez Requena debe ser el narco, y lo voy a decir con mucho respeto para la audiencia, más pendejo que hay. Fue a Mérida, huyó a Panamá sin documentos, a España con documentos falsos, a Brasil con otros documentos falsos, y cuando llega ahí entra a Paraguay con documentos falsos y usan la tarjeta de crédito de él y de su esposa para comprar cosas cuando ya los estaba siguiendo la UIF. ¿Qué pasa con esos narcos, Pepe? ¿Qué hacemos con ellos? Pues sí, no tenemos tiempo de no haber capturado un mexicano en el exterior que fuera buscado por la autoridad y por supuesto por la ficha roja, ¿no? De Interpol. Y pues dieron con él en Asunción, como a donde entró, como tú estás diciendo, ¿no? Pisando varios países, pero siempre de manera ilegal, indocumentada, poco apegada a los principios de, entre los países, y eso hizo que pues, presunto líder de la barredora, eh, que fue el director de seguridad de Tabasco y renunció en 2024, pues se haya expuesto y haya sido ya capturado en Paraguay, en Asunción, en una zona residencial cercana a Asunción. Él dice que va a luchar allá para no ser extraditado, pero hay un convenio de extradición entre México y Paraguay que le da la ventaja al gobierno de México porque habría que respetar ese convenio, ¿no? Este hombre, además de haber cometido estos errores de movimiento internacional, pues fue sorprendido con fajos de dólares, no se dijo cuántos, pero mucho dinero, y también con un auto de lujo, con joyas, estaba en ropa deportiva y bueno, con muchas tarjetas bancarias también, como tú mencionas que las usó. Entonces, así lo capturó la policía y lo está viendo el Departamento de Extradición de Asuntos Internacionales para ver si lo mandan pronto a México, ¿no? Tal vez puede tardar unas semanas, pero seguramente al final tendrá que llegar acá acusado de ser de extorsión y de secuestro y delincuencia organizada. Entonces, hay motivos más que suficientes para que sea traído a México y sea juzgado acá, sea investigado. Pues esperemos que no sea una investigación fallida, porque ha ocurrido en otras ocasiones, como el tema Lozoya, ¿no? Donde también había acusaciones que se fueron cayendo de pronto una a una y está esto más cerca, lo acercaron a la libertad. Veremos que no sea lo mismo con Bermúdez Requena, porque se le supone ligado al cártel Jalisco Nueva Generación a partir de la barredora ahí en Tabasco, y ya sabemos que ahí está detrás también el escándalo con la supuesta protección que mucha gente de la oposición le atribuye a Dan Augusto porque fue en su época. Así, y déjenme decirles, voy a citar a la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. ¿De qué lo acusan? Aunque primero de asociación delictuosa, extorsión y secuestro express en Tabasco, y sí, de vínculos con el cártel Jalisco. Y cito de nueva cuenta a la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, que ayer dio declaraciones a la prensa local. Dice que
Bermúdez Requena coordinó operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional. Esa es la información que tiene la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. Aquí sabemos que lo están acusando todavía apenas de delitos, delitos locales o del fuero común, y Pepe tiene razón, se fue a refugiar a una residencia en el barrio cerrado que Surubí de la ciudad de Mariano Roque Alonso, que es pegado a la capital paraguaya de Asunción, pero van a vivir de lujo, van a vivir en una residencia, a rentar autos de lujo. Y yo digo, Pepe, ¿a dónde quedaron aquellos narcos como Pablo Escobar Gaviria, que ciertamente lo mataron, pero que sabían esconderse, fugarse? Pero además dice, se fue con su esposa, Pepe. Yo no recuerdo a Pablo Escobar Gaviria o a El Chapo Guzmán que hayan huido con sus esposas, Pepe. Solamente está el caso de Rafael Caro Quintero, que huyó con una mujer, pero no era su esposa, ¿no? Con Sara Cosío, que Ajá. presuntamente fue por su propia voluntad, porque él estaba enamorado de esta mujer y se la llevó a Costa Rica, donde fue capturado después de, pues unas semanas después del asesinato de Enrique, el Kiki Camarena. Hay otra cosa interesante, Paco. Las autoridades paraguayas dicen, ya declararon, que si no lo capturan, ese señor Hernán Bermúdez Requena iba a formar una organización criminal ahí mismo en Paraguay. Iba a fundar una especie de cártel, pues para seguir en sus negocios, pero también para protegerse, porque dice que ya estaba en vías de hacerlo y claro, con todo ese dinero que seguramente se llevó y el que tenía acumuladas sus tarjetas, pues podría haber comprado voluntades, ¿no? Pero dicen que iba a colocar a Paraguay en un tema de delincuencia a través de un grupo criminal y que eso lo hubiera logrado si no lo capturan antes. Entonces, sí lo consideran un tipo peligroso desde ese punto de vista y que ya se está defendiendo con amparos para no ser extraditado. Sin embargo, el primer amparo que puso ya se lo negaron, ya no funcionó, pero va a poner otros y se va a defender, como él dice, ante las autoridades judiciales de Paraguay para no ser enviado a México, pero al final yo creo que sí lo vamos a ver aquí, rindiendo cuentas ante la justicia mexicana. Sí, yo pienso lo mismo que Pepe, que el hecho de que le hayan negado este primer amparo para no ser capturado por ningún delito de los que se le acusa, ya es un indicio de que el Poder Judicial no va a dar a presuntos o supuestos criminales de alta peligrosidad, no les va a dar amparos tan rápidos como, uh, perdón, como lo hacía el viejo Poder Judicial. Y eso es un indicio de los cambios, es un inicio de los cambios que empezaron a operar el 1 de septiembre de este año, así que no la va a tener tan fácil, ¿no, Pepe? Yo creo que va a pasar lo mismo que pasó, aunque también fue en el viejo Poder Judicial, lo mismo que pasó con el exdirector general de Pemex, ¿no? Emilio Lozoya Austin, Pepe. Sí, claro. Yo creo que va a ser difícil que libre pues, la aplicación de la justicia que lo está esperando aquí en México, porque parece que hay evidencias muy bien fundamentadas ya dentro de la investigación de que Bermúdez Requena ya era el jefe de la barredora, el líder de la barredora, desde que era secretario de Seguridad Pública. O sea, combinaba el cargo oficial de, otorgado en Tabasco con la delincuencia organizada y dependiendo del cártel Jalisco Nueva Generación. Cosas que
se vieron solamente en el caso, de, por ejemplo, de Genaro García Luna, que siendo secretario de Seguridad Pública en México, pues al mismo tiempo estaba al servicio del cártel de Sinaloa, según las acusaciones por las cuales fue condenado ya en los Estados Unidos. Por cierto, muy tardíamente, México ha solicitado su extradición nuevamente a México, yo no sé para qué. De hecho, lo dejó ir, nunca lo acusó aquí antes, se fue, digamos, impune y también limpio de acusaciones oficiales por parte de la autoridad mexicana, aunque había muchas evidencias y acusaciones y denuncias periodísticas, nunca se le hizo una demanda legal, y así se fue a los Estados Unidos y así fue condenado en una corte de Nueva York. Pero ahora que ya está condenado, México lo está pidiendo, pues ¿para qué lo pide, no? Ya lo dejó ir impune, pues que siga pagando lo que debe en los Estados Unidos, porque el crimen, los crímenes que cometió y la ayuda que le dio al cártel de Sinaloa, el tráfico de drogas al que ayudó, al que él mismo contribuyó directamente, pues fueron daños que se provocaron a México y a Estados Unidos, a los dos países. Sí, yo soy de la idea de Pepe, debían dejarlo los 38 años más sus otros cuantos meses, ¿no? Que lo dejen allá, que pague esos, primero los 38 años y después si hay una carpeta de investigación aquí, que lo pidan, pero yo digo ahora mismo, ¿para qué? En esas prisiones, no está tan bien, no la pasa bien, aquí lo dijimos, lo van a torturar, si, quizá no físicamente, pero sí tortura psicológica, lo van a tratar muy mal, lo están tratando mal, igual que al Chapo Guzmán, así que yo digo, ¿para qué lo van a traer? Pero bueno, es cuestión de las autoridades, es cuestión eh, de, de criterios políticos también, supongo. Pero Pepe, fíjate, esta semana, bueno, la semana pasada, la Fiscalía General de Estados Unidos dio a conocer que Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, los Zetas a 40 y 42, libraron la pena de muerte, que no iban a solicitar la pena de muerte y que iban a seguir un juicio tradicional para estos líderes o cabecillas de los Zetas. ¿Qué representa esto, Pepe? ¿Cómo podemos interpretarlo? Mira, para mí eso podría significar que ellos negociaron, que van a convertirse en testigos protegidos, que van a dar información de cómo opera el narcotráfico, pero particularmente los Zetas son importantes para Estados Unidos porque te recordarás que hace menos de un mes salió el escándalo de que los Zetas estaban involucrados con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde que estaban en Afganistán, porque hacían que traficara drogas a través de los Zetas y las Fuerzas Armadas en una operación bastante curiosa y antigua, porque todo esto está la investigación que se hizo por un escritor en Estados Unidos que llamó el Fort Bragg Cartel. O sea, el cartel del Fort Bragg, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en ese lugar, y que estaban conectadísimas con los Zetas, particularmente con los Treviño. Por eso creo que recibirán un trato especial, creo que servirán para desentrañar ese operativo que toca también a la corrupción dentro de Estados Unidos, dentro del ejército de Estados Unidos, que desde que estaban en las tropas en Afganistán ya traficaban droga, además de armas, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo muy serio y son clave los Treviño Morales, porque los Zetas en su momento estuvieron ligados a este tipo de negocios que involucraban a Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ahí está la operación, la investigación y bueno, la operación que se anunciaba
de investigación de qué fue lo que pasó, porque incluso ha habido muertos quienes quisieron denunciar este modus operandi de ambos grupos, tanto el delincuencial de México como el supuestamente de las Fuerzas Armadas oficiales en Estados Unidos, fue asesinado. Entonces, pues creo que va a ser muy interesante lo que los Treviño puedan aportar, más del tema de los Estados Unidos que del tema del trasiego de drogas desde México. Ah, sí, Pepe tiene razón. El libro que habla Pepe es el cártel de Fuerte Bragg. Y Fuerte Bragg no es cualquier cosa, ¿eh? Allá en Carolina del Norte, allí es uno de los fuertes más antiguos, más sólidos de Estados Unidos. Allí capacitan, entrenan a algunos de los grupos más importantes de las fuerzas especiales, el Grupo Delta, por ejemplo, que sirven para misiones especiales de infiltración en algunos países. Y en el momento que Trump amenaza con usar las fuerzas especiales de Estados Unidos contra cárteles de la droga, se da a conocer este libro, el cártel del Fuerte Bragg, que es narcotráfico y asesinatos en las fuerzas especiales, que es un trabajo muy reciente. Pepe tenía razón, un mes que revela el fuerte involucramiento de las unidades secretas de Estados Unidos y las fuerzas élite, o soldados élite, que están vinculados con el cártel de los Zetas y crearon un cártel adentro del ejército. Así que tiene razón Pepe, esto les va a servir quizá más a ellos que a nosotros, para desentrañar los entresijos del narcotráfico en el ejército y cómo se van involucrando, ¿no? Había, por ejemplo, uno de esos capos militares que tenía comprados a militares, jefes de policía, comandantes de milicias, en una estructura muy corrupta. Así que se presenta en esta época en la que el ejército de Estados Unidos está en entredicho y mantiene Donald Trump la amenaza de incursiones militares para combatir a los narcos, pero pues suponiendo sin conceder. Te escucho, Pepe, por favor. No, discúlpame, tú te interrumpí, pensé que ya habías terminado. Fíjate que el periodista Seth Hart de Rolling Stone fue quien descubrió este hilo de información corrupta entre los Zetas y el ejército de los Estados Unidos y está preparando un libro que va a salir en inglés. Esperemos que pronto también se traduzca al español. Ya provocó 2 asesinatos la investigación de William Billy Lavine y de Timothy Dumas, que estaban dispuestos a destapar esta conspiración y esa corrupción entre militares de élite de Fort Bragg. Y desde que estaban en Afganistán, decíamos, más los traficantes mexicanos de los Zetas, con los Treviño Morales. Entonces, eso está avanzando y seguramente pronto tendremos noticias, más ahora que se les ha perdonado pues aplicarle la pena de muerte a los Treviño Morales. Lo que te digo, a mí me parece que es una forma de demostrar que serán con toda seguridad testigos protegidos, tendrán que dar a conocer el modus operandi de este doble cártel de soldados estadounidenses y zetas mexicanos, y pues eso va a ser sumamente interesante. Pepe, ¿qué te parece? Vemos unas portadas y me dices tu opinión. Dice, por ejemplo, Reforma, rehúye la FG, la Fiscalía General, castigar la piratería. Luego el Universal, Hernán Bermúdez bajo la lupa de U por Huachicol. Así que vamos a tener Hernán Bermúdez para mucho tiempo y piratería la hemos tenido aquí por mucho tiempo, Pepe. Sí, esta segunda decía, ¿qué decía del huachicol? Te digo, deja.
ah, Hernán Sí, porque, Bermúdez bajo la lupa de Estados Unidos por Huachicol. además, Huachicol, no, pues que está ligado a todo tipo de delitos, ¿no? Yo creo que el tema del huachicol, que ya dio mucho de qué hablar la semana pasada, cuando fueron involucrados marinos, no cualquier marino, eran un vicealmirante y un contraalmirante, ¿no? Este, que, que participaron en estos trasiegos de combustible ilegal desde los Estados Unidos a México, disfrazándolo de otro tipo de sustancias que no pagan impuestos, pues va a dar mucho que hablar. Y si ahora están metiendo al digamos, al líder de la barredora, a Bermúdez Requena, en este tema, pues la cosa puede extenderse. A lo mejor los dineros no nada más provenían de la extorsión y del secuestro en Tabasco, sino provenían del huachicol en otras partes del país, ¿no? Eso, eso habrá que verlo y también cómo se va a ampliar la responsabilidad de algunos marinos. El único que fue expulsado fue el exalmirante Ojeda, porque se dijo que él mismo denunció a, a los que eran sus sobrinos, este, que por cierto no están parados ya, este, para, para que fueran investigados, como si él no hubiera podido investigarlos antes. Pero en fin, eso dijo Gers Manero. Entonces, creo que lo del Huachicol va a dar muchísimo de qué hablar, y más si se liga ahora al tema de este mexicano capturado en Paraguay y que debe saber todo lo malo que se comete en este país. Pues además estaba en una zona petrolera, Pepe, en Tabasco, en el sureste del país, que deben saber cómo Claro. salen, cómo salen y cómo llegan los buques de combustible. Así que de pronto me da la impresión de que de ser un simple ocapo regional, ha pasado a ser algo mucho más grande. Hernán Bermúdez Requena, Pepe, era narcotráfico, ahora es narcotráfico, asesinatos, como documentan las autoridades de Paraguay, secuestros express, extorsión, ahora Huachicol, resulta que no era un personaje pequeñito, ¿no, Pepe? Así es, definitivamente tiene un perfil criminal y corrupto que permea varias actividades. Hay una información adicional sobre lo del huachicol fiscal que se investigó hace ya varios días, hace un par de semanas se empezó a investigar, digo a difundir, porque se dice que se investigó durante 2 años, ¿no? Que indica que las alertas, los avisos, las conexiones fueron enviadas desde los Estados Unidos a México. Esta versión romántica de que el exsecretario de la Marina había denunciado que investigaran incluso a sus propios sobrinos, como que no corresponde del todo a la verdad, como que se cayó el tema de que los Estados Unidos estaban muy atentos porque ellos fueron los que pasaron la información y me parece lógico porque ellos son parte de los que reciben el daño por este tráfico de combustible ilegal. Entonces, estamos hablando de una investigación de dos países, pero que pudo haber iniciado por los avisos, las denuncias en Estados Unidos para que México se pusiera alerta y se pusiera a trabajar en esta investigación, que todavía va a dar para mucho, porque los involucrados, que son solamente 5 o 6 marinos, pueden llegar a muchos más si se investiga con toda la seriedad, sobre todo porque todo esto empezó a ocurrir
durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A Pepe, hijo, es que eso es bien delicado, ¿no? Eso tira por tierra todo prácticamente, la Marina, la institución más confiable dentro de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, a la institución a la que incluso se les iba por mucho tiempo, se dijo que Estados Unidos le tenía más confianza. ¿Te acuerdas, por ejemplo, contra la caída de uno de los Beltrán? Dicen que ellos les pasaron la información a la Marina porque no confiaban en el ejército, porque El no ejército confiaban le tenía aversión al riesgo, decían los Estados Unidos, que el para que ejército le veas. tenía Y, aversión al riesgo. y ahora tenemos a la Guardia, a la Marina, en este caso que es bien delicado, Pepe. Sí, claro, porque la Marina empezó a ser, digamos, preferida por eh, las agencias de inteligencia y el gobierno de los Estados Unidos para pasarle la información porque le confiaban más en ella que en el ejército. Y bueno, aquí este tema del huachicol hace pensar que el, eh, esa preferencia puede caerse porque van a llegar a la conclusión de que así como, como el ejército se corrompió dejando que se formaran los Zetas, que son, como todo el mundo sabe, soldados de élite que provinieron de los grupos aerotransportados de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y de las Fuerzas Anfibias, pues así mismo ahora los elementos de la Marina que están involucrados en el Huachicol, pues llegaron hasta los más altos mandos. Uno de los indicados, señalados en la investigación, el más el más importante, Manuel Roberto Farías Laguna, se dice que estuvo a punto de ser secretario de la Marina, estuvo a punto de llegar, o sea, de ese tamaño estamos hablando. Entonces, pues creo que nos esperan muchas más investigaciones en más profundidad y con muchos más involucrados que desgraciadamente han respondido a, aunque pertenezcan a esta institución privilegiada por los Estados Unidos, que era la Marina. Que es el arma secreta de Sin Censura. ¿Qué te parece si lo saludamos? Debe andar por allá, todavía por el Zócalo de la Ciudad de México, pero es nuestra arma secreta para las coberturas informativas. Vicente, ¿cómo estás? ¿Ya está enlazado, Ceci, por ahí? Pepe, se salió, Vicente. Ya sabes cómo es la transmisión ahí en el Zócalo, que de pronto hay inhibidores de señales, pero. Mira, aquí está, es nuestra arma secreta, Vicente, por eso lo tenemos hoy de incógnito. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, espero que hayas amanecido mucho mejor, pero no se te oye mejor, Vicente. Es que ayer nos llovió, Paco. Ayer nos Sí. llovió, cayó una ligera lluvia ahí en el Zócalo, pero bueno, eso no privó a la gente de ser parte de la historia. Le mando un abrazo al querido Pepe Reveles, al maestro admirado. Querido Pepe Reveles, te mando un abrazo, Paco. Gracias por Muchas estar gracias. tomando las riendas, como siempre. Y estaba escuchando los análisis, estaba escuchando los temas. Me dio mucho coraje ver lo de Ricardo Salinas Pliego. Me da mucho coraje ver que ya echó a andar la maquinaria de paleros, mascotas y pagados que tiene a su disposición para darle vuelo en redes sociales a su, entre comillas, grito. Me parece muy bajo. Es intentar quitarle brillo a la primera mujer que da el grito. Y bueno, qué decirles, que intentaré conectarme después de, mira las imágenes, qué bellas. La presidenta encabezando su primer desfile cívico-militar en un 16 de septiembre. Intentaré conectarme después del desfile, mi querido Paco, para que la gente pueda apreciar el desfile en su totalidad. Pero quiero decirles que se le eriza la piel a uno
con un viva las mujeres indígenas, me dieron ganas de llorar y pensé en todas las mujeres indígenas que en la historia han sido vejadas, atacadas, ninguneadas y que ayer fueron reivindicadas desde el balcón de Palacio Nacional. Y obviamente me emocioné mucho que la presidenta incluyera en sus arengas a nuestros paisanos y paisanas más allá de nuestras fronteras. Así que mi querido Paco, mi querido Pepe, solamente quería saludar y decirles que sí intentaré conectarme después del desfile desde ahí, desde el Zócalo. Estoy a unos pasos, a unos metros, pero pues obviamente la señal no, a veces no ayuda, mi querido Paco. Vicente, te dejamos y a Pepe también. No tiene redes sociales ustedes. Pepe sigue escapando y yo digo qué bueno, pero ya no podemos poner sus libros, ¿verdad, Ceci? Pero Pepe, te dejo un abrazote. Nos vemos el próximo martes, ¿no? Con muchísimo gusto, Paco, y saludos a Vicente y que se mejore, se oye bastante mal. Ceci, pues tú eres la capitana de esto. Seguimos el desfile, el del primer desfile militar de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se les invita a ponerse de pie.